Estimados hermanos en Cristo, me es un placer saludarles y dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el templo del Espíritu Santo. Para esto vamos a apoyarnos en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos a encontrar lo que la Biblia nos dice sobre esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Después de todo el capítulo, termina en esta conclusión advirtiéndonos y diciendo lo que somos los cristianos. Para poder llegar a esto, vamos a analizar brevemente cómo pudo llegar el apóstol Pablo a esta afirmación de que somos templo del Espíritu Santo. Por eso, al llegar el apóstol Pablo a esta conclusión, tocó como base algunos versículos anteriores para poder llegar a esta conclusión y decirnos esto es lo que somos. Para eso nos remite algunos versículos base en el mismo capítulo. Versículo 11 encontramos: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay tres cosas aquí entonces. Han sido lavados, hemos sido lavados, o sea, limpiados. Hemos sido santificados, de otra manera dicha, consagrados, y hemos sido justificados. Por decirlo de otra forma, estamos librados de culpa por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Cuando se habla de estar lavados, está relacionado con el bautismo. Ahora, al hablar del bautismo, se debe tomar en cuenta dos momentos del bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, que poco se menciona en las iglesias, y el bautismo de agua que ya conocemos. Al hablar del bautismo, entonces, estamos hablando de los siguientes datos. Según Hechos 1:5, nos dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 11:15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, podemos hablar de que este acontecimiento se realiza. En Hechos 19:2, el apóstol Pablo, estando en Éfeso, dijo a 12 creyentes: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y como les decía, eran 12 discípulos. Entonces, esto sacamos en conclusión que en 1 Corintios 12:13 nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A todos nosotros se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En conclusión, recibimos el bautismo del Espíritu Santo al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. El siguiente bautizo es el que está en agua, y ese ya lo conocemos los principios, conocemos qué se debe hacer, pero no exactamente nos bautizamos al momento de creer
o sea, hablo de este bautismo en agua, no lo hacemos de inmediato. En cambio, el bautismo del Espíritu Santo, cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, estamos siendo bautizados por el Espíritu Santo. El hecho de aceptar a Cristo como Salvador personal y ser bautizados por el Espíritu Santo, pasamos a ser santificados, o sea, apartados. Somos consagrados a un destino de vida eterna. En el mismo texto de 1 de Corintios 6:11, el apóstol Pablo nos dice que por todo esto hemos sido justificados gratuitamente. Por su gracia, desde luego. Y por su gracia obtuvimos esto mediante la redención en Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre. Por eso sabemos que fue un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Por todo esto, Dios nos muestra su bondad al librarnos de culpa. Somos liberados por la sangre del Señor Jesucristo. Al ser derramada, fue el instrumento de perdón de pecados. Y sólo así tenemos un lavamiento que nos permite nacer de nuevo a una nueva vida. Si vamos a Tito 3:5, en la segunda parte de este texto, sabemos, porque así lo dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, somos protegidos y limpiados. Al ser lavado de todo pecado, santificados, Dios nos ha justificado. Se cumple así el propósito por el cual el mismo Señor envió a su Hijo al sacrificio en la cruz. Por este sacrificio, para que haya justificación, debe haber perdón. Y esto se realiza mediante la salvación que Cristo da. Él da el perdón. Con la justificación, por lo tanto, no existe ningún motivo para realizar y aplicar algún castigo. Dios llevó nuestro castigo. El Señor Jesucristo llevó nuestro castigo. La justificación, podemos decirlo así, es de origen divino, ya que es iniciativa de Dios, mostrándonos así su gracia como un acto gratuito, estableciendo como único medio de salvación a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, con su sangre nos compró, redimiéndonos y sacándonos de un cautiverio infernal. No debemos olvidar que en todo esto es básica la fe para obtener salvación, santidad y justificación. Así, la función de la fe es la de recibir lo que la gracia de Dios nos da. Por la salvación somos justificados porque Dios nos hace justos, no porque nosotros seamos justos por méritos propios. Por 1 de Corintios 6, 13 y 15 es el segundo fundamento que podemos decir en que se sustenta el apóstol Pablo para poder sostener lo que dice en 19 y 20 sobre que somos templo del Espíritu Santo. Sabemos por todo esto que aún nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, porque somos miembros de Cristo, pertenecemos a alguien. El que se une al Señor, la Biblia dice que un espíritu es con él. Para el momento en que el apóstol Pablo escribió este pasaje, algunos no cristianos, o sea, que no eran cristianos, pensaban que el cuerpo y el espíritu eran independientes, no chocaban en el camino que viajaban los dos, no chocaban en propósitos, ya que cada uno desempeñaba diferente función. Por lo tanto, el cuerpo, decían ellos, podía disfrutar de lo que quisiera, podía hacer lo que quisiera con el cuerpo. Viene el apóstol Pablo
y dice, el que se une al Señor, el único límite de la libertad humana es el amor que se siente por Dios. Por eso San Agustín de Hipona, abogaba mucho por este pensamiento. Amar a Dios para poder tener libertad de hacer lo que queramos, porque el límite es el amor de Dios que nos detiene, nos frena y nos ayuda a vivir correctamente. Así que al recibir la salvación, aún nuestro cuerpo entonces pertenece a Dios, porque ahora todo cristiano verdadero es propiedad de Dios, desde luego. Y esto también nos dio y nos da el derecho de ser resucitados en su segunda venida, según Filipenses 3, 20 y 21. Pasamos al versículo 17 de 1 Corintios 6. Ahí encontramos que nos dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Prácticamente nos fusionamos en Dios, ya que somos un espíritu con el Señor. Debido a esto, Pablo dice que al cristiano no le está permitido fornicar, porque en la fornicación hay unión con otra persona y le causa serios problemas de diferentes tipos. Si es casado, tiene serios problemas con su matrimonio, porque lo deshace prácticamente, destroza los hogares entonces. Pero además está comprobado de que en muchos de los casos se reciben enfermedades venéreas que le llaman, se crean ciertos resentimientos, y si hay hijos, ellos sufren serios problemas por este gran problema de la fornicación, y ellos lo sufren sin tener culpa alguna, pagando los errores de alguno de los dos, de la madre o del padre. Pero otra cosa, el fornicario o la fornicaria, por su situación, se convierte, y esto lo hace en automático prácticamente, en una persona mentirosa. Se mete en otros problemas. Y todo esto es por una seducción. Jeremías dice que Dios lo sedujo a él, pero así también las mujeres seducen a las mujeres, o los hombres seducen, o las mujeres seducen a los hombres, o los hombres seducen a las mujeres, pero el problema es aquí la seducción que los lleva a la fornicación y al adulterio. El apóstol Pablo por eso toca con mucha conciencia el problema de la fornicación. También el apóstol Pablo, consciente de que una atracción sexual así es muy poderosa, porque eso es lo que sucede en muchos casos, y es tentadora, ya que brinda aparentemente un gran placer y satisfacción. Recordemos que el apóstol Pablo conocía mucho del Antiguo Testamento y probablemente recurrió a Proverbios 5, 3 al 5, en donde él encontró que es un peligro este asunto. Se los voy a leer de acuerdo a lo que dice aquí. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Por lo tanto, ahora lo estaba aplicando en este asunto porque era necesario. Por lo que estamos leyendo en 1 Corintios 6, 19 y 20, el apóstol Pablo nos advierte que por todo lo recibido nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, porque está en nosotros, y esto nos lleva a glorificar a Dios. Este es el propósito. Al ser templo del Espíritu Santo,
es un motivo básico para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. El apóstol Pablo estableció que somos templo del Espíritu Santo porque hemos sido comprados. Así lo dice en el versículo que leímos del 20, hemos sido comprados porque habéis sido comprados por precio. Y por lo tanto debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser. Sin esta compra no hay salvación y no hay redención. Por esto dicha compra es clave para este propósito. Una persona que no ha sido comprada por Cristo no tiene esta facultad ni está capacitado para esto. Aquí es donde debemos analizar nuestra vida. He sido comprado por la sangre de Cristo, entonces estoy facultado para adorarle, como dice aquí, para glorificarle. Entonces, en la vida cristiana somos alimentados espiritualmente también, y así mantenernos firmes. Por lo tanto, nos mantiene firmes Dios mismo en su Trinidad. Está con nosotros permanentemente, y así Dios nos guía en forma permanente y para siempre. Al ser comprados por la sangre de Cristo, nos convierte en mayordomos, lo cual no nos permite ser indolentes para administrar. Por lo tanto, no puedo vivir a mi capricho, ni tener apetitos insanos e inmorales, porque ya no soy dueño de mi cuerpo y no soy dueño de mi espíritu. Al pertenecer a Cristo, por entero desde luego, cuerpo y espíritu, y para siempre, me lleva a estar seguro y obligado a mantenernos en el camino recto de Dios. Esto es glorificar a Dios con mi vida, sabiendo que soy frágil, pero también debo reconocer que esa glorificación que debo darle a Dios aquí en la tierra tiene un tiempo limitado, porque mi vida tiene un tiempo limitado en esta forma de vida. Aún así, en este corto tiempo de vida, debo ser activo y diligente. Debo adorar a mi dueño, que es Dios. Debo serle obediente, participando y practicando mi fe en Él. ¿Cómo me doy cuenta de que lo estoy practicando? Porque de alguna manera en mí se realiza una humildad. Pero hay una cosa básica. También al ser poseído, al ser bautizado por el Espíritu Santo, los frutos que Él da, entre otras cosas, también ya las tengo. Y estoy facultado para eso, porque dice que los frutos del Espíritu Santo son esto, esto y esto y esto. Son puras cosas buenas. De esto estoy facultado, estoy preparado. Con todo esto estamos capacitados por Dios entonces para glorificarle. Conclusión: Dios en su Trinidad nos ha preparado para adorarle con todo nuestro ser. Pero aquí viene un problema: quererle obedecer para poner en práctica la glorificación al Señor. Como dice el texto, tengo que glorificar a Dios. Pero aquí el problema es, quiero obedecer la indicación de Dios por medio del apóstol Pablo. Hoy sabemos que somos templo del Espíritu si usted y yo tenemos realmente la salvación de Cristo Jesús. Y si lo tenemos, somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, en forma automática, así como nos da sed, nos da sueño, nos da hambre,
Debe ser algo natural en nosotros glorificar a Dios con todo nuestro ser, porque ya somos hechos así, ya estamos hechos así. Analicemos nuestra vida. ¿Existe esto como algo natural? Si es así, Cristo nos ha salvado. Pero si esto no existe, no somos templo del Espíritu Santo y Cristo no ha lavado nuestras vidas. Recapacitemos en esto y veamos cómo está nuestra vida. Todavía estamos a tiempo para que Él rescate nuestra vida, nos bautice con su Espíritu Santo, si es que no hemos sido salvos. Necesitamos esa salvación, pero si ya somos salvos, tenemos al Espíritu Santo y podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Pensemos en esto y deseo que el Señor le dé ricas bendiciones dentro de su salvación.